Bueno, la clase de hoy día va a ser sobre adolescencia. La idea de esta clase es vamos a hacer una introducción en la adolescencia. De ahí vamos a ver cómo la cultura y otras variables también influyen en este proceso. También vamos a empezar con las etapas. Desarrollo psicológico de la adolescencia. Desde el punto de vista de la psicología, la adolescencia es un proceso, ¿ya? Y como un proceso tiene etapas. Hay 3 etapas que vamos a ver. Y este proceso al final, ¿qué es lo que nos lleva? A ser adultos. Son una serie de cambios que son biológicos, hay cambios psicológicos y cambios conductuales. ¿Y cuál es la finalidad? Llegar a ser un adulto. Sin embargo, quizás ustedes recuerden, ya por su adolescencia o quizás alguno todavía estén en esa etapa, el concepto que el joven tiene sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea, este concepto ha ido cambiando. Quizás ustedes recuerdan de alguna manera cómo ustedes veían el mundo o qué percepción tenían de su familia, de sus compañeros o de sí mismo cuando eran niños. Después ese concepto va evolucionando y de alguna manera se integra en esta etapa de la adolescencia. Sin embargo, todo este proceso por el que pasa el niño hasta ser adulto genera tensiones, genera conflictos y muchas preocupaciones. ¿En quiénes? Específicamente en los padres. ¿Por qué? Porque ven a un adolescente que muchas veces, producto de todo este cambio biológico, psicológico y conductual, opta por ciertas conductas desadaptativas o muchas veces que son incomprensibles para los adultos. Hablamos también de la adolescencia y la influencia que tiene los elementos culturales. Una de las primeras que habló de que en general la adolescencia era una construcción cultural o una construcción ideológica tiene que ver con Margaret Mead. Ella, al hacer un estudio y seguir a muchos adolescentes en Samoa, ella se dio cuenta que el proceso de la adolescencia era diferente en Samoa a la adolescencia que sufrían los jóvenes o las jóvenes en Estados Unidos. Ella vio que en Samoa este proceso era una transición suave y que no estaba marcada por grandes angustias, ni emocionales ni psicológicas, a diferencia de esta ansiedad que sufrían los adolescentes en Estados Unidos. Por lo tanto, ella dijo que existía un gran peso a la cultura en este proceso de la adolescencia. Otro elemento u otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿pueden los cambios que ocurren durante la adolescencia afectar en su vida personal, en su vida social a este adolescente? ¿Ya? ¿O qué, podríamos decir lo contrario, qué facilita que un adolescente tenga este proceso, se le haga un poco este proceso de la adolescencia más fácil? Quizás ustedes dicen, para mí la adolescencia me fue pésimo, lo pasé mal, o quizás alguno fue como dice una transición suave. Cambios, sí, biológicos, que obviamente son visibles, pero a lo mejor en lo psicológico y en lo social no hubo tanto problema. ¿Ya? Según la literatura, dice que todo va a depender en general de las habilidades y las experiencias que uno adquirió en la infancia. Para que se den cuenta que en general la infancia, ustedes dicen, la infancia lo pasé bien. En general, el vínculo con tus padres, las habilidades sociales que lograste en el colegio, la empatía, asertividad, la tolerancia a la frustración, todo eso te va a ayudar después para la adolescencia. Antes de seguir, ¿ya? Y entrar de lleno, digamos, a la etapa de la adolescencia, es necesario que ustedes repasen 3 teorías. Una de ellas es la teoría de Piaget. La segunda, teoría de Erikson. Y la teoría de Vygotsky. Aquí les puse unos links que ojalá revisen. Son unos videos cortos de YouTube de cada una de las 3. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo me imagino que quizás ustedes la enseñanza media las vieron. O por lo menos algo recuerdan de ellas.
Por lo tanto, sería bueno que con estas las repasen, porque es necesario, porque en el transcurso de este curso las vamos a ir viendo, y sería bueno para complementar un poco más y darle mayor profundidad a los contenidos. Bueno, antes hablamos de que la adolescencia era un proceso, ¿cierto? Y en la adolescencia hay 3 etapas. Ahora vamos a ver una, que es la prepubertad, cuando le dice prepuber o adolescencia temprana. Esta es de los 10 a los 13 años. En general, cuando yo hablo de edades, ¿ya? Son referenciales, porque alguno de ustedes me podría estar pensando o diciendo, pero yo tengo, mi primita le llegó, mi primita, no sé, empezó con estos signos, que vamos a hablar en general, como a los 9 años. Ya le empezó a parecer bello, a mi primo o a mi no sé cuánto, un amigo, le empezó a aparecer la barba, también como a los 9, ya, no a los 10, profe. Estos son edades que son referenciales. En general, tiene que ver con la estadística. La mayoría les llega en general como a los 10, a los 13 años. Ya, ¿qué es lo que pasa en esta etapa? Fundamentalmente en esta etapa hay crecimiento. ¿A qué me refiero? Cambios en lo biológico. Se acelera el crecimiento, hay cambios en las proporciones corporales y todo esto tiene que ver con los cambios hormonales. Aparecen los caracteres secundarios, sexuales secundarios. ¿Y a qué me refiero con todo esto anterior? Las mujeres, la voz más aguda. Los hombres, una voz más grave. Aparte de eso, las mujeres empiezan a acumular más grasita ya en las caderas, se tornan más anchas, más contorneadas. Los hombres empiezan a desarrollar más músculo en general en el cuerpo. Crece el vello, al hombre le crece la barba, ya crece tanto decía, y lo otro, existe maduración de los órganos genitales, cuando habla el pene, ya, y la zona púbica. Otra cosa importante de esto, en este periodo, especialmente en el hombre, hay un crecimiento, ¿sí? Dijimos, ya, crece todo, de manera muy acelerada en algunos momentos, lo cual, como lo visual, puede ser que se vea más disarmónico, ¿ya? Especialmente como le dijo a los hombres. Esto no solamente genera una importancia en lo psicológico, sino también en lo motor. ¿Por qué? Porque generalmente los prepúber en esta etapa, gracias a todos estos cambios en lo biológico, se tornan como más torpes, ¿ya? Tienen problemas más como en lo motor, más brusco. Y en esta etapa también aparece por primera vez el interés del niño o la niña por su cuerpo, por su imagen física. Por lo tanto, todo esto lo lleva a que se comparen. Aquí es fundamental porque aquí aparece esto de, mira, a mí me parecieron los senos, a ti no, o a mí me pareció barba. Entonces, en general hay que tener cuidado con esto. Por lo tanto, es fundamental que el niño o la niña reciban información de sus padres, que sería lo más cercano o el entorno próximo, pero también es importante que los profesores guíen u otras personas significativas. La idea es que ellos puedan manifestar sus temores, pueden manifestar sus dudas que tengan, ¿ya? Que el proceso por el que están pasando es normal. Y es importante decirle que cada uno tiene su tiempo. Todo lo anterior hace que, obviamente, el prepuber va a sentir, en este momento, se va a sentir un poco más inseguro. Se va a tender a ocultar muchas veces. En relación a la personalidad, se generan nuevas dinámicas. ¿A qué me refiero con esto? Se producen nuevos impulsos. Suelen tener muchas veces en torno a lo mismo, como estallidos de rabia, incluso risa, que de repente la intensidad es como desproporcionada al estímulo. Se producen momentos de labilidad afectiva que suelen irritar a los adultos. Aparecen comportamientos y afectos que oscilan entre dos polos. Aquí muchas veces uno les dice a los adolescentes que son como bipolares. ¿A qué me refiero? Porque de repente están felices, al rato uno los mira, están llorando o están tristes, de repente tienen unas conductas impredecibles, uno no sabe de repente qué esperar de ellos.
En síntesis, es una etapa de desorganización de la personalidad y de inestabilidad tanto en los afectos como en las conductas. ¿Por qué? Hay una especie como de extraversión, pero que a veces están como extraversión cuando hablo que están como afuera, que son como, son transparentes, son personas que uno los ve y son alegres, son espontáneos. Y hay momentos en que ellos podrían estar en la etapa de introversión, lo cual quiere decir que ellos estarían en una etapa intro, para adentro, ¿ya? Son más reflexivos, hay momentos que como que tienden a aislarse, entonces están en este periodo así como de para afuera, para adentro, pueden estar también como de repente como con estallidos de impulsividad, otras veces se preocupan excesivamente por sus cambios y están como un poco obsesionados por todos los cambios físicos que le están pasando. A nivel de las relaciones interpersonales, se puede producir un quiebre de las relaciones familiares. Hay que recordar que en esta etapa de desorganización, el prepuber está altamente sensible al trato y las críticas. Por lo tanto, hay que tener cuidado. En la relación con los pares se observa una desestructuración de los grupos establecidos en la etapa escolar. ¿A qué me refiero con esto? Quizás en la niñez, antes de los 10 años, este joven o esta joven tenían grupos definidos de amigos. Pero ya en este periodo, ya prepuber, generalmente empiezan a dejar abandonar esos grupos o de ahí de esos grupos se saltan a otros también. Por lo tanto, empiezan a formar otros grupos con los cuales ellos tengan cierta afinidad. Es un periodo de inseguridad que se visualiza, muchas veces va a aparecer conductas de oposicionismo, rebeldía y obstinación. Por ello es vital que los padres u otros significativos mantengan la serenidad, los apoyen, pero de forma clara y consistente, y que acepten estos cambios. Bueno, esa fue la adolescencia temprana. Vimos más o menos un resumen de lo fundamental de la adolescencia temprana. Ahora vamos a hacer un descanso.